Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio con las noticias económicas de Data y FX aquí dentro de Blue Radio. Esta noche, como siempre, con nuestros indicadores. También, los invitamos, como siempre, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos ubican en @DataIFX. También estaremos hablando sobre la noticia económica del día, la reactivación que viene presentando la actividad económica de nuestro país. Con corte a julio de este año, tenemos información sobre el sector bancario y crediticio, noticias del sector energético, información sobre Celsius, sobre EPM, sobre Frisbee, en fin, muchas noticias que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Pero arrancamos contándoles cómo le fue al dólar, cómo le fue al café, al Bitcoin. Los indicadores más importantes de esta jornada, jueves 18 de septiembre, indicadores que nos cuenta Dari Belandia. Víctor, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio a 2.960.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent bajó a $67,44 y el estadounidense WTI también bajó y se ubicó en $63,52 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana subió a 3.892 pesos con 45 centavos y el Bitcoin subió 0,5% y se ubicó en $117.228. En Recap, resumen de noticias económicas. Empezamos este resumen de noticias económicas hablando sobre el índice de seguimiento a la economía, que nos muestra que en julio Colombia, la actividad económica de Colombia registró una importante reactivación. ¿De cuánto fue, Natalie? En julio de 2025, la actividad de la economía colombiana creció 4,33% anual, según el DANE, mientras que en cifras ajustadas el avance fue de 4,14% y frente a junio repuntó 2,86%. El mayor dinamismo provino del comercio, los servicios y la industria, aunque agricultura y minería cayeron. Con este resultado, el crecimiento acumulado del año llegó a 2,70%. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, resaltó que el dato estuvo por encima de lo esperado y destacó la fortaleza del comercio, las finanzas y la construcción, pero advirtió que el lunar sigue siendo el sector agropecuario, minero y petróleo. En más información, a un año de su ejecución, el Pacto por el Crédito, que es ese acuerdo entre el gobierno nacional y los bancos comerciales para irrigar préstamos, aumentar la colocación de créditos en sectores estratégicos para la economía, a un año de ejecución ya se alcanza más de un 60% de la meta establecida. ¿Cuánto se ha desembolsado? Dari. La Superintendencia Financiera de Colombia reportó que entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 se desembolsaron 23,3 millones de créditos por 157,4 billones de pesos, equivalente al 61,8% de la meta fijada para febrero de 2026. Los sectores con mayor avance fueron vivienda e infraestructura y turismo. Solo en agosto se otorgaron 1,9 millones de préstamos por 12,2 billones de pesos, con un crecimiento anual del 10,5%. En más noticias les contamos que Asobancaria advirtió que la banca colombiana es una de las más gravadas en el mundo. Esto a propósito de la reforma tributaria que empieza su camino por el Congreso de la República y que tendrá una mayor carga en cuanto al impuesto de renta para las empresas del sector financiero. Camilo Vázquez. En el Congreso número 23 de Derecho Financiero, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, advirtió que la banca en Colombia enfrenta una fuerte carga tributaria, pues destina 6 pesos de cada 10 pesos de sus utilidades al pago de impuestos, lo que la hace poco competitiva. Señaló además que el sector sufre inestabilidad jurídica y sobrecarga regulatoria, aunque resaltó que sigue siendo motor de reactivación, con mayores desembolsos de crédito, apoyo a pymes y financiación de proyectos sostenibles. Promigas presentó un nuevo informe sobre el sector de gas natural en nuestro país. A través de su presidente, Juan Manuel Rojas, hizo varias advertencias. Hay preocupaciones por la caída en las reservas, por el incremento en las importaciones de gas. Esto se traduce en mayores tarifas para los consumidores. Inclusive emitió un dato muy interesante y que a la vez pues genera preocupaciones en el sector. Y es que si se retrasan mucho los proyectos costa afuera en Colombia para traer gas hacia las plataformas continentales a partir del 2030-2031, si se retrasan más allá de esas fechas, se generarían sobrecostos importantes de hasta 5 billones de pesos anuales para el país. Escuchemos. Haber abandonado la exploración de nuestros
de nuestros recursos en nuestro país, hoy nos está costando bastante. Los 7 a 15 billones de pesos, un BPN a 10 años, es el costo de oportunidad de depender de importaciones. Este dato no es menor. Y es lo que nos cuesta en estos 5 años por no tener desarrollado nuestros recursos domésticos. Cada año de atraso en Sirius, nos tomamos el trabajo de hacer el ejercicio. Si Sirius no entra en el 2030, se nos mueve un año, otro año, implica aumentar este costo de oportunidad entre 4 y 5 billones de pesos. Cada año que se nos corre. Por eso necesitamos que Sirius entre cuanto antes. Nos permite recuperar buena parte de la soberanía energética. No hacerlo tiene este costo. Y también hace el presidente de Promigas un llamado para reactivar los nuevos contratos de exploración de hidrocarburos en Colombia, inclusive para avanzar en pilotos de fracking. ¿Qué podemos hacer para recuperar y rebalancear nuestro dilema energético? ¿Qué tipo de medidas podríamos tomar? La primera, creo que es muy evidente, retomar la exploración de hidrocarburos en nuestro país, cuanto antes. Y volver a los pilotos de yacimientos no convencionales. Aquí quiero hacer hincapié en lo siguiente: desarrollar el ecosistema para tener fracking en Colombia demora tiempo. Eso no es de un día para otro. Y si no empezamos cuanto antes, nos vamos a demorar más en incorporar yacimientos no convencionales a nuestra matriz energética y no vamos a poder tener esas moléculas listas en el 2031, 2032, 2033, cuando las necesitamos en Colombia. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos para seguir haciéndole un recap a los negocios Blue. Empezamos este segundo fragmento de Noticias Económicas hablando sobre el mantenimiento que se avecina para la planta SPEC, la única regasificadora que hay en el país que permite hacer esas importaciones para principalmente el mercado térmico. Asoenergía advirtió que Colombia enfrenta limitaciones en la oferta de gas natural doméstico. Habló sobre este proceso de mantenimiento, este gremio que se realizará a mediados de octubre. Escuchemos lo que dice Sandra Fonseca, directora ejecutiva del gremio de Asoenergía. En términos de gas natural, no tenemos suficiente oferta de gas doméstico y estamos necesitando el gas de regasificación, que es el gas importado. En el corto plazo, la estructura existente de gas de regasificación entra a mantenimiento. Durante esa semana va a haber racionamiento de gas, pero estructuralmente tampoco han entrado mayores proyectos de regasificación. Estamos hablando de que se requiere alrededor de un 50% más de capacidad de importación y no se han definido esos proyectos de regasificación para tener más gas. Y tampoco se ha definido cuándo va a entrar el transporte para traer ese gas que se reyecte hacia el interior del país. Es decir, estamos en una situación donde no tenemos certeza de qué proyectos de regasificación vamos a tener ni cuándo vamos a tener el transporte para abastecer la demanda de gas del país. En más noticias, el gobierno nacional abrió una convocatoria para la construcción de la subestación Magangué en el Caribe colombiano. Manuel Peña, director de la Unidad de Planeación Minero Energética. La Unidad de Planeación Minero Energética, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, abrió una convocatoria con la cual asegurará un servicio de energía estable y permanente para la región y mejorará la calidad de vida en municipios como Magangué, Monpós, Cincé, El Banco y otros pueblos de la depresión Moncocina. La convocatoria se inició el pasado 5 de septiembre y va hasta el 24 de abril de 2026, fecha estimada para la adjudicación de la obra. Tiene como propósito la construcción de la nueva subestación Magangué 110 kilovoltios, que además pretende la instalación de 2 bancos de transformadores de 150 MVA cada uno con una unidad de respaldo, la construcción de una línea de doble circuito 110 kilovoltios que intersectará el trazado que hay desde Magangué a Cincé y una línea de 110 kilovoltios que conectará la nueva subestación con la subestación Monpós y una nueva conexión entre las subestaciones Monpós y El Banco. En noticias empresariales sobre el sector energético, Celsia ejecutará una nueva etapa de recompra de sus propias acciones ordinarias. Dari.
Celsia informó que su junta directiva ajustó el cronograma del programa de recompra de acciones. El proceso actual en la Bolsa de Valores de Colombia finalizará el 27 de septiembre de 2025 y del 30 de septiembre al 2 de octubre se abrirá una nueva fase por hasta 30.000 millones de pesos. El precio será definido según las posturas y condiciones del mercado. Luego se retomará el mecanismo transaccional en la Bolsa de Valores de Colombia para continuar con la estrategia. Y la alcaldía de Medellín designó a un nuevo miembro para la junta directiva de EPM. ¿De quién se trata? Natalie. La alcaldía de Medellín nombró a Mateo Restrepo Villegas como nuevo miembro de la junta directiva de EPM. Restrepo es administrador de empresas con maestría en administración pública de Harvard y tiene experiencia en el sector público y privado. Fue alto consejero presidencial durante el gobierno de Álvaro Uribe y luego trabajó en la industria minera, donde lideró Continental Gold y ocupó cargos directivos en el grupo Prodeco, Denarius Metals y Zancudo Metals. Actualmente es socio directivo de la firma Impact Capital. Y como estaban esperando los mercados internacionales, el Banco Central de Inglaterra hoy mantuvo sin cambios, no hizo modificaciones en sus tasas de interés. Camilo. El Banco de Inglaterra decidió mantener los tipos de interés en 4% en línea con lo esperado con los mercados. La mayoría de su comité apoyó dejar las tasas sin cambios, mientras 2 miembros votaron por un recorte. La entidad optó por la cautela ante un panorama mixto, aunque la inflación ha bajado, sigue siendo un riesgo y al mismo tiempo la economía muestra señales de desaceleración. Con esta postura, el banco busca ganar tiempo antes de mover sus tasas a la espera de nuevos datos sobre inflación, empleo y consumo que definirán si en el futuro habrá recortes o se prolongará la política restrictiva. Cerramos con esta información porque Frisbee España, la que se encuentra en esa disputa por el uso de marca con la Frisbee colombiana, tema del que tanto hemos hablado, la Frisbee española está denunciando o anuncia que denunció a KFC por presuntas prácticas anticompetitivas allí en la Unión Europea. Natalie. Frisbee España denunció ante la Unión Europea a KFC por presuntas prácticas anticompetitivas que, según afirma, buscaban frenar su entrada al mercado regional. La compañía aseguró que su plan de expansión continúa y que seguirá adelante con su estrategia en Europa. El caso se desarrolla en medio de la disputa por el uso de la marca Frisbee, ya que la cadena colombiana Frisbee ha aclarado que no tiene relación alguna con la firma española, mientras que ambas empresas sostienen su legitimidad en un proceso legal aún sin resolver.